Hola de nuevo, chicos. Lo prometido es deuda, así que como finalmente no me dio tiempo a resolver los ejercicios que os había propuesto para casa, pues aquí en este vídeo os voy a grabar las soluciones. Os recuerdo que las que teníamos planteadas eran de la página 57 el ejercicio número 11 y de la página 170 el 24, 26, 27, 28 y 29. Son unos cuantos, pero vais a ver que son muy sencillitos. Bueno, pues vamos a pasar a resolverlos. Bueno, pues empezamos por el 11 de la página 157, que nos dice: la velocidad del sonido en el agua del mar es 1531 metros por segundo. Un buque científico envía una señal de sonar que tarda 0,1 segundos en regresar. Y lo que nos preguntan es a qué profundidad está el fondo del mar. Sonar. Esto de sonar es un sistema que utilizan los barcos para ayudarse en la navegación. El sonar es un sistema que les permite, mediante la utilización de ondas sonoras, localizar obstáculos, ¿no? Medir la distancia a los obstáculos. Son ondas de sonido, son emitidas por el buque en este caso. Esas ondas se pueden propagar por el agua, nos dicen aquí la velocidad. Al llegar al fondo marino, en este caso, porque bueno, no se han encontrado ningún otro obstáculo hasta entonces, al llegar al fondo marino, esas ondas rebotan y vuelven a ser recepcionadas por el buque marino, ¿no? Entonces nos dan también un tiempo. Este tiempo nos dice que es el tiempo que tarda la señal del sonar en ir y volver, ¿vale? En recorrer 2 veces esta distancia realmente. Lo que nos están preguntando es la profundidad del mar, que a esa distancia la vamos a llamar D. Vale, bueno, pues ¿cómo se calcula? Teniendo V y teniendo el tiempo, en este caso estamos hablando de una velocidad que es constante, luego la distancia la vamos a obtener simplemente como velocidad por tiempo, sin más. ¿Qué velocidad? Pues evidentemente la que nos están dando ahí, 1531 metros por segundo. Ojo, el tiempo sí que tenemos que tener cuidado. En vez de los 0,1 segundos que nos están diciendo, recordemos, 0,1 segundos es el de ida y el de vuelta. Aquí, en vez de ese tiempo, tenemos que poner t medios, ¿verdad? Luego los 1531 por 0,05 y eso pues son los 76,55 metros de los que nos hablan en la resolución, ¿vale? Este es así de sencillo. Como curiosidad, os comento, sonar se utiliza pues eso, en la navegación de los barcos generalmente, y estamos hablando de ondas de sonido que en este caso están propagando a través del agua. Seguramente muchos de vosotros hayáis oído hablar alguna vez del radar, ¿vale? El radar ya no son ondas de sonido, sino que estamos hablando de ondas electromagnéticas. Pregunta: ¿a qué velocidad se propagan las ondas electromagnéticas? ¿En el vacío o en el aire? A la velocidad de la luz, que la representamos por una c minúscula, y que esta sí os lo tenéis que saber, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Por qué os cuento esto? Porque otra aplicación muy interesante de esto que estamos estudiando aquí, la reflexión del sonido, el eco, digamos, lo podemos utilizar, lo podemos encontrar en vez de con el sonido, con las ondas electromagnéticas, y es lo que se llamaría la altimetría radar, y se utiliza en el estudio de las superficies planetarias. Veis aquí un satélite que está
Este satélite estaría dando vueltas alrededor de un planeta, en este caso es Marte, y está continuamente emitiendo ondas. En este caso no son ondas de sonido, son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, rebotan en la superficie y vuelven otra vez para arriba y el satélite lo volvería a recoger. De esa manera lo que se consiguen es obtener mapas de muy alta precisión de la superficie de un planeta con información del relieve de ese planeta. Es decir, por ejemplo, este sería un mapa de altimetría radar del planeta Marte, en el que, aunque veis por aquí muchos colorines, eso no significa que sean los colores reales de la superficie, sino que mirando esta escala de aquí, simplemente lo que veríamos son las alturas de los puntos altos, los puntos bajos, etc. Es una forma de conocer la superficie planetaria. Por ejemplo, esto es muy útil a la hora de querer escoger alguna superficie plana, fácil, en la que se puede enviar una misión para aterrizar. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la tarea 157, o sea, la tarea 11, perdón, de la página 157. Vamos a por la siguiente. Pasamos a la página 170 y empezamos por el número 24, que nos dice: una soprano tiene un tono de 1300 hercios. ¿Cuál es la longitud de onda de su canto en el aire si la velocidad de la onda es de 332 metros por segundo? Vale, lo primero que nos fijamos es que nos están hablando del tono. Tono, recordamos que es una de las 3 cualidades del sonido que hemos estudiado, que son tono, timbre e intensidad. Tono lo asociamos a la frecuencia, ¿verdad? Y esa frecuencia es precisamente la que nos están dando, 1300 hercios. La frecuencia, el tono con el que esta soprano, esta cantante, emite su canto. Nos están preguntando cuál es la longitud de onda, lambda, nos están preguntando por la lambda, longitud de onda, si la velocidad de la onda, si la velocidad es de 332 metros por segundo. Nos están dando la velocidad de la onda sonora de esta cantante, del canto, en el aire. Nos están diciendo que es de 332 metros por segundo. En este caso nos están dando la velocidad. Cuando nos hablen de ondas sonoras en el aire y no nos den el dato de la velocidad, el que tenemos que usar, y este sí hay que aprendérsele de memoria, ¿de acuerdo? 340 metros por segundo. Digamos que este es el estándar. ¿Qué es lo que pasaba? Si recordáis, la velocidad del sonido en el aire puede depender de la temperatura a la que esté el aire. Un cambio de temperatura hace que cambie la densidad del aire y eso puede hacer que cambie la velocidad. Luego, si no nos dan ningún dato de la velocidad del sonido del aire, aplicamos esta de aquí. Si nos la dan, pues usamos la que nos den, evidentemente. ¿De acuerdo? Vale, dejadme que borre lo que acabo de poner y seguimos con el problema. Sí, nos piden lambda, es tan sencillo como es. Utilizamos la expresión que hemos usado ya muchas veces, la velocidad la podemos obtener relacionando estos dos parámetros, la lambda, longitud de onda, por la frecuencia. Como lo que queremos es la frecuencia, la longitud de onda, perdón, pues simplemente es tan sencillo como despejar. Y aquí pues sustituimos 332 entre 1300 y eso, bueno, continúo aquí abajo, nos da los 0,255 metros, que bueno, pasado a centímetros, pues serían esos de ahí, los 25,5 centímetros, ¿vale? Estamos tened en cuenta que estamos usando el dato que nos han dado y como no hay cambio de medio, consideramos que esa velocidad es constante. ¿Por qué os digo esto? Si esto es constante, recordad, estamos multiplicando estos dos factores, la longitud de onda y la frecuencia, con lo cual, esto recordamos siempre, cuando nos hablen de una longitud de onda grande, eso es equivalente a tener una frecuencia pequeña. Y al revés, si tenemos una frecuencia grande, hablamos de una longitud de onda pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, pues este de aquí también está. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, pues pasamos al siguiente.
El número 26 lo leemos. Una onda sonora penetra en el agua formando cierto ángulo con la vertical. ¿Se acercará o se alejará de la normal la onda refractada? Bueno, pues esta es una cuestión puramente de teoría, de tener claros los conceptos, de estudiar un poco, que seguro que todos habéis estudiado mucho, ¿verdad? Nos están hablando de onda refractada, nos están hablando de la refracción, onda refractada, luego refracción. Tenemos que sabernos las leyes de la refracción, que recordamos que son dos. La 1, el rayo incidente, refractado y la normal están en un mismo plano. Y la número 2, cuando una onda pasa de un medio menos denso a otro más denso, en el que su velocidad es menor, el rayo refractado se acerca a la normal. Si la onda pasa de un medio más denso a otro menos denso, el rayo refractado se aleja a la normal. ¿Ve? Esta es puramente de teoría. ¿Nosotros en qué caso estamos? Vamos a ver. Nos están diciendo penetra en el agua, luego el segundo medio es el agua, y hombre, la verdad es que aunque no lo digan, vamos a dar por supuesto que está pasando desde el aire el sonido, ¿vale? Vamos a pintar aquí la normal. Vosotros pintadlo un poquito mejor que yo, si es posible. Vale, pues ahora vamos a pintar por aquí el rayo incidente. El ángulo incidente sería este. Y ahora, estamos en el caso, pasamos de aire a agua. Luego estamos en el primer caso, pasamos de un medio menos denso a otro más denso. Hombre, no nos están dando los datos de las densidades, pero yo creo que a estas alturas del partido todos sabemos que el aire tiene una densidad menor que el agua. ¿Vale? Aunque no nos acordemos de los datos exactos, es igual, no nos lo están pidiendo, pero tenemos que tener claros que estamos en el primer caso. Y en este caso lo que nos dicen que el rayo refractado se acerca a la normal. Luego el refractado será más pequeñito. El ángulo refractado se acerca a la normal. ¿De acuerdo? Me está saliendo fatal el dibujo, pero todos creo que captáis la idea. Pues tan sencillo como esto simplemente era una cuestión de teoría. Onda refractada, cambio de medio, tenemos que ver cuál de los dos medios, si el incidente o el reflejado o el refractado, tiene mayor densidad y en consecuencia pues aplicar las leyes de la refracción. Pasamos al siguiente. El ejercicio 27 es una cuestión muy corta, muy sencillita y dice así: ¿podría oírse desde la Tierra la caída de un meteorito gigantesco sobre la Luna? Razona tu respuesta. O sea, nos están pidiendo un sí o un no, pero que no nos quedemos ahí, sino que lo razonemos. Bueno, imagino que todos habremos llegado, al menos, a que la respuesta es no. No, nunca, jamás. Por muy grande que sea el meteorito, por muy tremendo que sea ese impacto, nunca, jamás vamos a poder escuchar desde la Tierra algo que sucede en la Luna. ¿Por qué? Pues para poder escucharlo, para poder oírlo, las ondas de sonido tendrían que poder atravesar la distancia que nos separa, es decir, llegar desde la Luna hasta la Tierra en este caso. Todos sabéis a estas alturas que las ondas sonoras no se propagan en el vacío, son ondas mecánicas y necesitan un medio material para propagarse. Luego sería imposible. No solo no seremos capaces de oírlo desde la Tierra, sino que ya podemos estar en la misma Luna, que ese impacto no lo escucharíamos. Lo sentiríamos de muchas otras maneras, pero no lo escucharíamos. Tan sencillo como esto. Ni trampa ni cartón. Esta pregunta es un rotundo no. Bueno, el ejercicio 28 nos dice: contando los segundos que transcurren desde que ves un rayo hasta que oyes el trueno, ¿puedes saber a qué distancia te encuentras de la tormenta? Bueno, pues seguro que todos sabéis que sí y probablemente os hayáis encontrado alguna vez cómo se hace.
vemos caer el rayo, es decir, vemos la luz. Esa luz, aunque sí que es cierto que va a tardar algo de tiempo en llegar desde donde se produce el rayo hasta nuestros ojos, vamos a considerar que eso es una cantidad de tiempo despreciable, porque la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. No hay ninguna otra velocidad que la pueda superar. Luego, para estas distancias de las que estábamos hablando, la luz pues lo recorre prácticamente instantáneamente. No ocurre así con el sonido. El sonido, la velocidad del sonido en el aire, recordamos que cuando no nos dan otro dato diferente utilizamos 340 metros por segundo. Esto es una velocidad, es una velocidad bastante alta, pero ya no es algo que podamos despreciar. Tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Desde que vemos caer el rayo, desde que vemos la luz, se cronometra exactamente, y esa diferencia de tiempo hasta que oímos el sonido será lo que ha tardado el sonido en viajar desde el punto en el que se ha producido hasta nuestro oído. ¿Cómo calculamos esa distancia? Pues la expresión general. Distancia es igual a velocidad por tiempo. 340 metros por segundo por el tiempo que hayamos cronometrado. Imaginaros que tardamos 3 segundos en escuchar el trueno. Pues esto que nos daría, en este caso, tendríamos que estaríamos hablando que está la tormenta a una distancia, dejadme que haga el cálculo, de 1020, ¿no? Sí, 1020 metros. Vale, pues aproximadamente 1 kilómetro. Por eso no sé si habréis oído alguna vez la regla de los 3 segundos, que la llaman. Y es que por cada 3 segundos que cronometremos es que está 1 kilómetro más lejos. ¿De acuerdo? Que son 6 segundos, pues está a 2 kilómetros. Que es 1 segundo, pues está a 1/3 de kilómetro. ¿Vale? Unos 300 y pico metros de nosotros. Vale, pues tan sencillo como este. Y vamos a pasar ya al último que nos queda. Vamos a ello. El último es el 29 y nos dice: calcula la longitud de onda en el aire de un infrasonido de 17 Hz y de un ultrasonido de 34.000 Hz. Refrescamos un poco la memoria. ¿Qué es eso de ultrasonido e infrasonidos? Esto lo tomamos como referencia el campo auditivo humano, que iría desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Eso es lo que se estima que un ser humano puede llegar a oír. No todas las personas oyen en todas ese rango de frecuencias, pero es lo que se conoce como el campo auditivo. Por debajo de eso, por frecuencias menores de 20 Hz, son lo que llamamos los infrasonidos. Nosotros no lo escuchamos, pero animales como el elefante y el topo, por ejemplo, sí. Frecuencias por encima de nuestro campo auditivo, por encima de los 20.000, lo llamamos los ultrasonidos, y animales pues como sobre todo los delfines, murciélago, gato y perro también un poco, pues son capaces de escucharlos. Dicho eso, nos están diciendo que lo que nos están pidiendo es que calculemos longitud de onda. En el primer caso, para una frecuencia, el infrasonido, voy a poner aquí el subíndice de infrasonido, ¿vale? De 17 Hz. Y en el segundo caso, voy a poner frecuencia de ultra, ¿vale? La U de ultrasonido, 34.000 Hz. 34.000 Hz. ¿Vale? Para calcular la longitud de onda, pues utilizamos la expresión que relaciona longitud de onda y frecuencia a través de la velocidad. Como sabéis, es lambda por la frecuencia.
y como no nos están dando dato concreto de la velocidad del sonido, pues sabéis que aquí vamos a poner los 340 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, la onda para el infrarrojo, el infrasonido sería, bueno, despejando de ahí, sería V entre la F esta, que hemos llamado FI, sería 340 entre los 17 hercios. Y esto es lo que nos da 20 metros. Una longitud de 20 metros. Y en el caso del ultrasonido, será la misma velocidad, pero en este caso con la frecuencia ultrasónica, 340 entre 34.000. Y eso nos da 0,01 metros. Vale, yo ahora quiero que os paréis a mirar un poquito. Primer caso, infrasonido. Estamos hablando de una frecuencia baja, 17 hercios, 17 ondas por segundo, 17 vibraciones por segundo, ¿vale? 17 longitudes de onda que es capaz de recorrer la onda en un segundo. Y eso, haciendo un cálculo, tenemos una frecuencia muy pequeña y al hacer el cálculo vemos que nos sale una longitud de onda muy grande. Esto es por lo mismo que os expliqué antes, ¿os acordáis? Si la velocidad es constante, si aquí ponemos un numerito grande, aquí nos va a salir un numerito pequeño y viceversa. Vamos a ver viceversa. Ahora tenemos una frecuencia muy grande, la de ultrasonido, frecuencia muy grande. Haciendo la operación nos sale una longitud de onda muy pequeña, ¿vale? Gráficamente, en este caso, frecuencia muy alta, longitud de onda muy pequeña, pues estaríamos hablando que tendría una pinta así, la onda. Y en el otro caso, claro, fijaros, longitudes de onda larguísimas, bueno, muchísimo más en realidad. Fijaros que tendría que ser de aquí al siguiente 20 metros. ¿De acuerdo? Frecuencias grandes, longitud de ondas pequeñas. Frecuencias pequeñas, longitud de ondas grandes. Bueno, pues hasta aquí. Creo que ya no os debía ningún otro problema ejercicio por resolver. Espero que esto os sirva de ayuda a la hora de estudiar un poco para el examen del próximo martes. Yo creo que va a ser sencillito, pero no os relajéis y sobre todo no os dejéis el cerebro en casa. Sería lo más importante, es pensar y los resultados analizarlos con cabeza. Aquel que ponga una velocidad mayor que la velocidad de la luz, por ejemplo, que se lo piense 2 veces. Bueno, chicos, nada. Espero que os haya ayudado y nos vemos en clase.